Paola, dirían los abuelos, del ahogado el sombrero, es lo que le interpreto a Naldex, a AmCham, de esta decisión del gobierno de Estados Unidos. Anuncia los aranceles que entrarán en vigencia desde el 6 de agosto realmente, es decir, en 5 días. Colombia se mantiene en la lista de los países del 10%, que fue la tarifa global que impuso el 2 de abril el gobierno del presidente Donald Trump. Veremos qué pasa en la práctica. Sí, pues a mí me gusta más otro refrán, y es: en tierra de ciegos el tuerto es rey. Y nosotros efectivamente quedamos como tuertos aquí, en medio de un mar y de un mundo de ciegos, con vecinos muy importantes, las mejores y mayores economías de América Latina pagando aranceles del 25 y del 50%, como es en el caso de los Estados Unidos, de México y de Brasil. Pero además de todo, la sacamos todavía doblemente barata, porque, como nos acaba de decir la doctora María Claudia Lacutir, casi el 60% de las exportaciones a los Estados Unidos son mineroenergéticas, es decir, incluye petróleo, incluye carbón, y también ella ahí nos sumó oro, nos hablaba del 53% que quedan excluidas. Luego, de todo lo que le vendemos a los Estados Unidos, realmente únicamente va a tener ese arancel básico y mínimo del 10%, la mitad de nuestras exportaciones. Eso es una buena noticia para nosotros, que finalmente, pues sí, efectivamente noticia. La sacamos muy barata, dado lo que podría haber pasado, porque noticia, como también hablamos en días pasados, había un tema político. No, pero es que tampoco celebrar, porque es que me parece el colmo que nosotros, teniendo números rojos en esa balanza comercial con los Estados Unidos, es decir, Paola, nosotros éramos los que teníamos que empezarle a poner a ellos el arancel a los Estados Unidos, porque es que, Paola, aquí el juego es muy desigual. Pero dado el trato, dado como nos han tratado y nos han tratado al resto del planeta, pues sí, la verdad es que hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío, Luis Ernesto, aunque sí es injusto. Pero no es para sacar carro de bomberos. Llevándolas de perder con Estados Unidos, con números rojos, comprándoles a ellos más que lo que les vendemos, pues terminemos pagando un arancel del 10%, pero una vez más, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. No es para sacar el carro de bomberos, pero la sacamos barata. Aquí no hay buena noticia. Aquí no hay buena noticia. Colombia puede haber sido peor, ¿no? De Estados Unidos. Puede haber sido mucho trigo. Peor. No, nosotros le importamos trigo, frijol, lentejas, garbanzos a Estados Unidos con 0% de arancel. ¿Y nuestro café va a tener que pagar el 10%? Es que, como lo decía Paola, Colombia tiene una balanza lo pagamos desde el 2 de abril. Es decir, nosotros le compramos mucho más a Estados Unidos de lo que ellos nos compran a nosotros. Sí, de acuerdo. Nosotros le compramos 1.78 mil millones de dólares más que lo que ellos nos compran a nosotros. Es el déficit que tiene Colombia en esa balanza comercial para el año pasado, para 2024. Y entonces salimos a celebrar y decimos: ay no, qué bien nos fue, porque es que a otros les fue peor. No, lo que está pasando en el mundo entero es que todos se están arrodillando ante Donald Trump. Le está funcionando la estrategia, hay que decirlo, porque hay algunos que salen a celebrar que le pongan 10% de arancel, y uno sí pone 0% de arancel a los Estados Unidos y sigue comprando todo. Yo sí creo que aquí, digamos, la estrategia de Trump de dividir a todo el mundo, es decir, que todo el mundo negocia por separado, ha llevado a que zonas muy importantes como la Unión Europea terminaron, por ejemplo, un negocio que es inédito. Trump le impone un arancel del 25% de sus productos a la Unión Europea, y la respuesta de la Unión Europea es que le baja los aranceles y abre barreras y quita barreras comerciales para los productos norteamericanos. Es decir, no solo no le bajan los aranceles a la Unión Europea, sino que se los suben, y además ellos le dan concesión a Estados Unidos. El mundo entero se está arrodillando ante Trump. Y eso lamentablemente es el inicio de unos muy malos tiempos para el comercio internacional. Muy malos tiempos, donde la estrategia de matoneo, la estrategia de humillar a los socios comerciales confiables, como ha sido Colombia para los Estados Unidos, imponiéndole un arancel de 10%, salen algunos a celebrarlo. El efecto colateral de esto es la caída en todas las bolsas del mundo, incluso los futuros en Wall Street, que abre hacia las 8 de la mañana. 8 de la mañana, Juan Camilo, o 9 de la mañana, Wall Street. 9 de la mañana, Ricardo, en una hora. Aquí tenemos una hora. En una hora, menos de una hora, sí señor. Sí. También están en rojo, Aurelio. Sí, Ricardo, yo coincido con Luis Ernesto en que lo que sigue pasando es una asimetría entre el comercio de Colombia y los Estados Unidos a favor de Estados Unidos. Se mantiene eso. Y Colombia prende una velita por ahí diciendo: pero es que como a los otros les fue mal, de pronto a nosotros también nos va, pues puede ir un poquito mejor. Mire, Colombia coloca productos en Estados Unidos, los pone en Estados Unidos
equivalente a un mercado de 60.000 millones de dólares, mientras Estados Unidos compra 2 billones de dólares. Nosotros seguimos siendo proveedores en mercados muy marginales de los Estados Unidos y bueno, hay gente que se siente muy contenta por eso. Yo pienso que sigue la asimetría. Ahora, en el caso del café, a mí me parece importante complementar lo que dijo aquí el doctor Bahamón. El café colombiano no es competencia del café brasilero ni el vietnamita. En Estados Unidos el 15% del mercado es especial y el otro 85% es una mezcla en la que son predominantes el café brasilero y el café vietnamita. El café colombiano tiene una presencia muy relativa en esa mezcla, en la que se consume, digamos, por la gran mayoría de los consumidores norteamericanos. Luego, es probable que lo que suceda es, como dijo aquí el doctor Bahamón, que entre café brasilero, vietnamita o peruano, se mezcle con el colombiano y vaya con la marca de Proud of Colombia. Pero es que eso ya pasó. Es que eso ya ha estado pasando. Pero eso no sería castigado con arancel del 40%, según lo que dijo anoche Estados Unidos. No, el castigo es por otro lado. El castigo es por la prima del café colombiano, que estuvo en niveles del 50 centavos y hoy está por ahí en valor de 14 centavos. El mercado ya castigó, y eso se descuento, el mercado ya castigó al café colombiano, que ya no es café excelso, porque Colombia exporta una cosa que se llama Proud of Colombia, y entonces ahí mezclan de todo. Eso ya ha venido pasando. 724. Eso nos dañó la prima de calidad. Mire, y una pequeña cosa, Ricardo. Sí, señor. El aspecto político. Yo creo que no podemos pasar este análisis sin mirar el aspecto político. La famosa cláusula Petro, donde iban a decir que Estados Unidos nos iba a castigar, no pasó. Estados Unidos ama a Petro y Petro ama a Estados Unidos. Ayer, en el momento que se está dando las noticias, estaba McNamara reunido con Petro y McNamara dio una entrevista en el periódico El Tiempo el domingo alabando todas las políticas de Petro que nos ha extraditado. No todas. Cocaína. No bueno, todas. pero sí, pues criticó la cifra de erradicación de cultivos ilícitos, criticó que suspendieran las extradiciones. No, yo discrepo de usted, yo no creo que haya sido una entrevista entrevista de petrista. McNamara fue una entrevista petrista. Esa es su opinión, don Aurelio, 7:24 minutos. Lo que sí es cierto, de hecho, es un hecho objetivo, es que a pesar de que se habían aquí encendido unas alertas y se había dicho que posiblemente, por cuenta, entre otras cosas, del fallo de la justicia contra el expresidente Álvaro Uribe, Estados Unidos castigaría duro a los productos colombianos con más aranceles, y eso, María Consuelo, hasta esta hora no ha pasado y no pareciera que fuera a ocurrir. Pero además de lo que se ha dicho, que la simetría perdura y que no hay que sacar bombos y platillos, yo creo que el mensaje de nuestros entrevistados también es: no hay que dormirse. O sea, aquí no podemos cantar victoria y dormirnos en los laureles, porque de lo que se trata es de continuar tratando de que esas ventajas aparentes que tenemos en este momento se profundicen y podamos llegar al arancel cero, por lo menos con una parte importante de la canasta de productos. Lo dijo el doctor Bahamón, hay distorsión en el mercado, lo dijo el doctor Javier Díaz, necesitamos volver a lo que el TLC nos permitió, que fue precisamente ese arancel cero, y lo que dice la doctora María Claudia Lacutir es: hay necesidad de no llegar tarde a la negociación. Lo dijo 2 veces: llegamos tarde, estamos en la fila y tenemos que poder profundizar esas ventajas que hoy aparentemente tenemos con más productos para poder llegar al verdadero arancel. Así es, necesitamos mayor competitividad, 7:26 y mayor gestión, minutos. ¿no? Del Ministerio de Comercio. Y mayor gestión. De Proexport. Nos dijo la doctora Lacutir la verdad es que nadie sabe qué hacer. Que habíamos mandado la carta tarde. La verdad es que nadie sabe qué hacer. Tratamos de pero mire que, por ejemplo, Europa grado de responsabilidad. Héctor, Europa está apostándole a una cosa, está apostándole a pasar estos 3 años y medio que quedan de gobierno del presidente Trump de la manera menos turbulenta posible. No sé si les funciona o no. Sí, pero la verdad es que nadie sabe qué hacer, esa es la realidad. Y por eso también, desde el punto de vista, digamos, más político, es muy difícil interpretar esta situación. Desde el punto de vista económico, pues sí, tratar de vender más café, porque Costa Rica le pusieron un arancel adicional y buena parte del café costarricense va a terminar en los Estados Unidos y se parece al de Colombia, y en fin. Pero desde el punto de vista político, la verdad es que nadie ha sido capaz de sacarle el paso, digamos, todos parecen como bailo yo, digamos, que somos incapaces de seguir el paso. Entonces, la gente no sabe bien, porque todos decían... ¿Usted no sabe bailar? No.
No, yo bailo con las manos, muevo los deditos para aparentar bailar, pero digo, es que la verdad es que todos estaban esperando el castigo y tenían el discurso listo. Es que sí, el gobierno de Petro, tal cosa. Tenían listo el discurso, sí, es que la persecución o la venganza contra el presidente Uribe, etcétera, y todos esos discursos se quedaron ahí. Y además había otros para hacer comparaciones. Por ejemplo, el gobierno de Noboa en el Ecuador es un gobierno absolutamente entregado a los Estados Unidos. Entiendo que ayer, por ejemplo, la secretaria de Seguridad, creo, llegó a Quito a hacer acuerdos con el gobierno ecuatoriano y le pusieron 15% de arancel. Es decir, que esto no tiene motivaciones políticas en su mayoría. Digamos. No, sí las tiene, pero nadie las entiende. Porque en Brasil, la verdad es que Brasil, el gobierno... Sí, pero en el resto no pareciera mucho. En Canadá, por ejemplo, un poco, pero en general... Sí, pero no debe ser que Ecuador tenga una balanza comercial favorable con Estados Unidos, no creo. Me imagino que la balanza comercial de Ecuador es proporcionalmente bastante más deficitaria que la de Colombia. Héctor, quien llegó a Quito anoche fue la señora Cristina Noem, ni más ni menos, la que estuvo aquí con el presidente Petro, la directora del Homeland Security. Y a Costa Rica también la terminaron castigando. Entonces la verdad es que nadie entiende. Y sí, estoy de acuerdo en que no hay que celebrar con bombos y platillos. Mientras Trump esté en el gobierno de los Estados Unidos, la relación con ese país será incierta, sea quien sea el presidente y haga lo que haga el gobierno de cada país. 7:29 minutos. Yo creo, y que eso sí hay que decirlo, hay que destacarlo, Álvaro, en medio de toda la turbulencia, es que Colombia, el embajador García Peña, funcionarios de la Cancillería, lo han manejado de una manera adecuada. Más allá de los pronunciamientos públicos del presidente Gustavo Petro, más allá de todo esto, yo puedo leer que se ha hecho un buen trabajo diplomático desde la Cancillería, desde la Embajada de Estados Unidos, de Colombia en Estados Unidos. Sí, pues por ahora parece que, aunque se creía que Trump iba a romper alianzas, al final los países aliados importantes han tenido un tratamiento distinto. En Europa, por ejemplo, Reino Unido. Pero pues hay que ver, hay que aceptar que los Estados Unidos han manejado al gobierno Petro con serenidad e inteligencia. Un poco la que ha faltado internamente la ha tenido internacional, porque no quieren graduar de enemigo a Petro. Quieren que una izquierda como la colombiana no gire hacia las izquierdas radicales, sino hacia las moderadas, porque saben que Colombia es un país muy delicado por todos sus factores de violencia. Entonces, aún Trump está manejando bien y con serenidad al gobierno Petro, a pesar de que el secretario Rubio tiene una animadversión tan grande con las izquierdas latinoamericanas. Aún así hay moderación, pero hay que esperar a la certificación, porque ahí las cosas es cuando se va a ver realmente cómo le van a medir el aceite a Colombia los norteamericanos. Eso viene en septiembre, Álvaro. Esa es la prueba ácida, tiene razón. Y acuérdese que el tema de drogas ha sido usado por el gobierno Trump para justificar aranceles. Entonces esperemos qué pasa ahí. Sí, pero quieren subir el tema. Mira una cosa que está pasando curiosa. México, México es un país que está en la mira de Estados Unidos por los carteles. Y México está en las mejores relaciones con el presidente Trump. De nuevo aplazó la entrada en vigencia de los aranceles. Así que... Parece ser que el presidente Trump no quiere bajarle el tono al tema de las drogas, porque pues políticamente es muy dañino. Y si muestra mucho castigo hacia otros países, pues está reconociendo que el problema no está bajando, sino incrementándose en Estados Unidos. Entonces, hay que ver cómo lo manejan, porque el tema de drogas pues es más de política interna que de política internacional. 7:31 minutos, ya vamos a hablar de la reelección indefinida de Nayib Bukele en El Salvador, que se prepara luego de la aprobación en el Congreso. Ya vamos a hablar del juicio y la condena al expresidente Álvaro Uribe. Paula, hablando de aranceles, 7:32 para finalizar.
No, para finalizar, de todas formas, Ricardo, ¿qué más podemos hacer? Porque estamos de acuerdo en que pues quedamos igual en un escenario complicado con los Estados Unidos, no nos castigaron más que a otros países, entramos en un lote grande ahí pues de los que van con el mínimo y también queda ese desbalance, pero ¿qué más podríamos hacer? Yo creo que no hay mucho que se pueda hacer, por más que nos caiga gordo el señor Donald Trump, por lo que hace, o las imposiciones, pero por ahora y por hoy yo sí creo que es un momento no de sacar el camión de bomberos, como dice usted, que es una buena expresión, a manera de gran celebración, pero tampoco aquí podemos ponernos a llorar, no, tampoco, yo sí creo que en medio de todo y de lo malo que pudo haber pasado, puede haber sido muy malo, claro que sí, muy malo. Hoy respiran un poquito más tranquilos los exportadores Luis Ernesto, colombianos. para finalizar, 7:32 minutos. Para finalizar, Ricardo, no olvidemos que aquí en Colombia estamos en época electoral. ¿Y qué ha pasado en otros países con los aranceles de Trump y con el maltrato de Trump a sus economías? Pues que debilita a la derecha, le golpea a la derecha. El tarifazo de 50% a Brasil le subió 7 puntos a Lula en las encuestas. Y el tarifazo y el maltrato a Canadá pasó a un partido liberal absolutamente moribundo que había renunciado Justin Trudeau a ganar las elecciones, a pesar de que tenían 25 puntos de diferencia con el conservador que iba ganando y punteando en todas las encuestas. Entonces no subestimemos el efecto político que tienen todos estos atropellos de Trump en nuestros países. Bueno, sí, es cierto, eso exacerba el nacionalismo en muchos casos. Ricardo, ¿usted se acuerda de la expresión que cuando uno está en matrícula condicional? Sí. En el colegio. ¿Usted cree que estamos bajo matrícula condicional? En permanente estado de matrícula condicional. ¿Usted lo llevaba a una coordinación por desjuiciado? Exacto, por y lo tienen ahí. Tampoco hay que llegar allá a braviar tanto el ambiente, ¿no? Exacto. Yo creo que nos fue bien. Ahora, ¿sabe quién Matrícula realmente nos maltrata? Estamos bajo matrícula ¿Quién nos condicional, maltrata dice María comercialmente? Consuelo. ¿Quién? China. Es que no hay que mirarnos en el contexto global. Aquí hablamos de un déficit con Estados Unidos, sí, de 1.700 millones de dólares. ¿Cómo es la cosa con China, Víctor? Son 14.000, 15.000 millones de dólares al año en déficit comercial, y a ellos los tratamos bien bonito, como hay que tratarlos, pues ¿no? Pero realmente el del balance es con China. Mire, Estados Unidos es el país que nos compra el 30% de lo que vendemos, y pues la verdad tampoco hay que llegar allá pateando la lonchera a negociar que somos los braveros. Hay que cuidar Juan también Camilo, las relaciones ¿cómo pese a que no nos fue tan mal, la verdad. ¿Cómo están las condiciones de negociación de Ecuador y Costa Rica, Juan Camilo, al final con Estados Unidos? ¿Cómo fueron? Ricardo, bueno, sí, llamaba mucho la atención que Costa Rica y Ecuador pasaran de esa base del 10% al 15% ayer, incluso porque ellos, según lo que nos informan, iban muy avanzados en las negociaciones, más avanzados que Colombia. Ellos se acercaron y negociaron más. El problema es que en efecto en este 2025 sí tienen un superávit comercial ligero con los Estados Unidos. Por ejemplo, datos de la Cámara colombo-ecuatoriana, estadounidense y ecuatoriana de comercio, dice que en el primer bimestre del 2025 el superávit de Ecuador fue mínimo de 426 millones de dólares. Esta decisión de ayer fue fundamentalmente por motivos comerciales. Por eso es que, por ejemplo, Brasil aparece en la lista con el 10%, porque Brasil tiene su propia orden ejecutiva aparte, política, donde le impone, justificada por los motivos políticos del proceso contra Jair Bolsonaro. Y una anotación, lo que dice Álvaro es muy cierto. Trump está utilizando los aranceles frente a la cuestión de las drogas. El arancel del 25% a México y Canadá está justificado en el tráfico de fentanilo, aunque les dio el beneficio de que los productos que están cobijados por el Tratado de Libre Comercio no tienen ese arancel. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta desde la órbita política es que uno, hablando aquí en el Congreso y viendo los pronunciamientos de la administración Trump, particularmente de Christopher Landau, pareciera que el tono es: vamos a darle tiempo a la apelación. Si se tienen que tomar decisiones, vamos a darle tiempo a la apelación, porque todos mencionan el proceso de apelación en el mes de octubre. Entonces, simplemente un dato ahí que vale la pena anotar. 7:36 minutos. Ya regresamos en Mañanas Blue. Hablamos del caso al expresidente Uribe y hablamos también de lo que está pasando en El Salvador. Estás escuchando